Podcast número 435. ¿Qué hacer con las peleas en el matrimonio? Esta pregunta suelen hacerla los cónyuges mucho más a menudo de lo que te puedes imaginar. ¿Qué hago cuando me enfrasco en una discusión con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué hago que últimamente tengo demasiados problemas, conflictos, lo que llamamos comúnmente encontronazos con el cónyuge? Y a veces nos quedamos ahí, enfrascados en discusiones, en peleas, en gritos, en dificultades que hacen que nuestro matrimonio sea una agónica existencia. Bueno, la verdad es que muy pocas personas llegan al matrimonio educadas suficientemente para saber qué hacer cuando se pelea con la esposa, con el esposo. La cultura de la sociedad poco enseña sobre el proceder porque en la mayoría de los casos está basada en la experiencia acumulada por generaciones y quizá los abuelitos, las nonitas, los nonitos, los papás, las mamás no eran los más expertos en resolución de conflictos familiares. Muchas veces, porque la Biblia, la palabra de Dios, estaba ausente. No era motivo de lectura ni tampoco de consulta. ¿Y por qué? Para referirme a la correcta manera de resolver los problemas matrimoniales, hago énfasis en la Biblia. Porque ella sí te dice, sí nos dice, ¿qué debo hacer cuando discutimos en pareja? ¿Cuánto tiempo es bueno durar enojado, enojada con mi cónyuge, con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa? En el presente podcast responderé la primera pregunta y en el siguiente la segunda. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué debo hacer cuando discutimos con mi pareja? Esta pregunta te la debes haber hecho infinidad de veces en la infinidad de discusiones que suelen tenerse a lo largo de un matrimonio. Ya vimos que ni la sociedad ni los ejemplos de familia muchas veces aportan la respuesta adecuada. La palabra de Dios sí. Es más, Dios no lo dejó escondido por allí como una perla a la que hay que encontrar. Esos tesoros de los que hablaba el Señor Jesús, que están allí escondidos en la palabra. No, lo plasmó claramente en muchos versículos que hoy vamos a estar recordando. Entre otros, que es bien importante. Yasmín y yo en nuestro matrimonio constantemente estamos echando mano de que es uno de los versículos que más aporta a la resolución de los conflictos matrimoniales. Bueno, en fin, matrimoniales, familiares, económicos, todos los conflictos que tenemos en la vida. En este caso, lo vamos a aplicar para el matrimonio. Es Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Quizá pasaste muchas veces por la lectura de este pasaje donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y no te percataste de esta increíble herramienta para el conflicto matrimonial. Pero, ¿cómo se puede uno enojar sin pecar? Bueno, para eso hay que tener un alto dominio propio para enojarse sin pecar. Quizá desde niños no se nos enseñó, no se nos educó adecuadamente para trabajar con el manejo de las emociones, para contenerse en esos momentos de furia. Probablemente porque vimos a mamá arrojar las cosas, tirar las puertas o gritar a papá, y asumimos que esa era la manera correcta como se debían dirimir los conflictos matrimoniales. Quizá vimos como un papá huía de casa cada vez que las cosas se ponían difíciles con mamá, y asumimos que esta era la manera correcta como los hombres encontraban la paz personal. Esa es la manera errónea, la forma humana, y que lejos de resolver el conflicto matrimonial, lo ahondará aún mucho más. Enojarse sin pecar significa que Dios me da derecho a estar enojado porque Él entiende que el enojo es parte del proceder humano. Al fin y al cabo, también es un método de defensa natural. No perdamos de vista el propósito del enojo. Según la Biblia, es confrontar el pecado o la injusticia con gracia y restauración. Jesús se enojó en la puerta del templo. La Biblia nos muestra que hay cosas
que hacen inclusive enojar a Dios. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos ese derecho. Pero mi enojo se puede volver pecaminoso cuando se convierte en la disculpa perfecta para lanzar improperios, gritar, ofender, reclamar mis egoístas beneficios, quedarme callado y que mi silencio sirva para desesperar a mi cónyuge y un sinnúmero de defectos de mi personalidad que salen a flote en medio de la confrontación. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de resolver un problema en el matrimonio? Sin lugar a dudas, tener dominio de las emociones. Que en medio del fragor de la discusión, mi mente se conecte con el Espíritu Santo de Dios y me dé sus frutos. Mira este versículo que hay que recitar mentalmente mientras se tiene una discusión, una pelea, una diferencia con el cónyuge. Se encuentra en Gálatas capítulo número 5, versículos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Mira detalladamente cada uno de esos frutos. Te lo recuerdo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si no los perdemos de vista y los mantenemos como un objetivo en medio de la discusión, habremos podido enojarnos sin pecar. A ver, hablemos de un ejercicio mental para las discusiones matrimoniales. Todos sabemos cuándo va a empezar una confrontación matrimonial. Los ánimos empiezan a caldearse, la tonalidad de la voz se eleva y los argumentos de parte y parte empiezan a encontrarse, a debatir entre sí. Ahí es donde hay que ejercitar todo pensamiento llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. En este momento pon en práctica 1 de Tesalonicenses 5:17 que dice: oren en todo tiempo. Entonces puedes, mientras tu pareja está argumentando, orar mentalmente el versículo que te habla de los frutos del Espíritu Santo. Si lo haces, verás cómo otro versículo entra en acción. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. El que algunos llaman el teléfono de Dios. Pero mira este otro versículo que te puede ayudar mucho en medio de la discusión. Recordarlo va a ser muy conveniente. Se encuentra en Proverbios capítulo número 15, versículo número 1. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. El problema es que mientras estamos discutiendo, no le añadimos a la conversación la respuesta amable, esa que calma el enojo. No, una palabra áspera de un lado, otra palabra áspera en contraposición, un argumento áspero más otro argumento áspero, sin que nadie tenga la capacidad de refrigerar un poco la conversación. Otra cosa que es muy importante a la hora de presentarse el conflicto: no pierdas de vista que desde el comienzo del conflicto debes estar dispuesta a perdonar. Pase lo que pase, no puedes perder el objetivo que tiene el conflicto matrimonial: crecer como pareja. Para ello, debes establecer como prioridad el perdón mutuo entre los dos. El mejor resultado de un conflicto es terminar en el perdón mutuo. Si lo logran, felicitaciones, han pasado por una prueba y Dios recompensará haber vencido en su lucha por la preservación matrimonial. Muy bien, concretemos la idea de lo que hay que hacer para enojarse sin pecar. Número 1, advertir cuando se acerca la confrontación. Número 2, orar a Dios mentalmente, pidiendo que el Espíritu Santo nos deje poner sus frutos en práctica, sobre todo el del dominio propio. Número 3, saber que siempre que clamemos, Dios nos responderá. Número 4, estar dispuesto desde el comienzo del conflicto a perdonar. Los conflictos, si se manejan correctamente, pueden fortalecer la relación en lugar de debilitarla. Recuerda que el propósito no es ganar la discusión,
sino buscar la reconciliación y reflejar el amor de Cristo entre los dos. En el siguiente podcast estaré hablando de la segunda parte del versículo, esa que dice, no se ponga el sol estando enojados. Es el podcast número 435. Pero hay 434 más esperando por ti en José Ordóñez Cristiano. Y recuerda que la comunidad donde están los diferentes cursos, como por ejemplo el de infidelidad, el de economía, el de cómo educar hijos convenientemente, en fin, muchas temáticas matrimoniales ahora está en YouTube. Para ser parte de esa comunidad vas a José Ordóñez Cristiano, así como la web, José Ordóñez Cristiano en web, José Ordóñez Cristiano en YouTube. Y ahí donde dice comunidad, puedes pasar a ser parte en donde están todos estos cursos. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día. Que la próxima vez que tengas una confrontación en el matrimonio, no te olvides de este podcast. De hecho, creo que lo debes guardar dentro de tus favoritos para que cada tanto que lo necesites, vuelvas a oírlo. O quizá necesites compartirlo con alguien que está pasando por una tremenda discusión matrimonial. Que Dios te bendiga.